Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlos por acá, esperando que hayan disfrutado su periodo de vacaciones en Semana Santa. Y fíjense que vamos a hablar de un tema que es muy importante, un tema relevante que tiene que ver con el sufrimiento y que pues vamos a hacerlo con un experto en este campo del sufrimiento, del estudio también de los cuidados paliativos y de la cuestión espiritual. Ahorita se los voy a presentar. Pero antes que otra cosa, por favor síganos en redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Y recuerden que pueden ustedes descargar los podcasts de nuestra estación. Ustedes métanse en nuestras páginas y ahí van a encontrar la liga para el podcast. Y también recordarles que en este momento estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis Vida y Muerte. Y bueno, es un gusto que estén con nosotros esta tarde y también es un gusto para mí presentarles a mi invitado del día de hoy que está con nosotros desde Argentina, con esta virtualidad que podemos acercarnos. Y bueno, de verdad que me es un placer muy importante que esté Gonzalo Sánchez Velasco conmigo esta tarde. Él es psicólogo egresado de la Universidad BSAS, es especialista en cuidados paliativos, especialista en psicología comunitaria, es director de la Escuela de Especialización y Posgrado de Cuidados Paliativos en Orientación de Salud Mental del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de BSAS. Es integrante del equipo de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Municipal Dr. Bernardo José Vicente López, coordinador del módulo psicosocial y tutor de prácticas de la Diplomatura de Cuidados Paliativos Oncológicos y No Oncológicos de la Universidad Favaloro. Es docente del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer en el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Es formador en competencias educacionales y es miembro de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos en Argentina. Y bueno, él tiene un currículum muy extenso que me tardaría aquí un buen rato compartiéndoles, pero él también está como experto en varios cursos y sobre todo en acompañamiento espiritual clínico en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y también trabajando fuertemente en este escenario de los cuidados paliativos y justamente por eso vamos a platicar de este tema del sufrimiento. Y antes que todo, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en esta entrevista y que podamos compartir un poquito de esta experiencia tuya con nuestra audiencia de Metamorfosis. Bienvenido. Hola Leticia, hola a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor acompañarte y ser parte del ciclo y compartir algunas reflexiones, algunos comentarios en base a la experiencia de ambos en el ámbito de los cuidados paliativos y la formación en espiritualidad acerca del sufrimiento y cómo lo acompañamos los profesionales de la salud. Oye, Gonzalo, no, bueno, ¿me podrías ayudar junto con la audiencia para tener contexto? ¿A qué le llamamos sufrimiento, por ejemplo? Porque todos hemos padecido de algunas cosas que nos generan sufrimiento en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida, pero ¿a qué le llamamos sufrimiento? Como para ir dándole contexto. Bien, el sufrimiento, como decís, es una situación que atravesamos todos en algún momento de la vida, que experimentamos por distintas circunstancias. Como decía un poco recién cuando hablábamos al comienzo y en función de mi formación también, el sufrimiento con el que trabajo es el asociado a la enfermedad y a los cuidados paliativos y a las personas que atraviesan la última etapa de su vida, pero es una situación que a lo largo de la vida de una persona puede presentarse en distintas oportunidades y con distintas causas. Es una percepción que tiene la persona de amenaza a la integridad, a la existencia, a su realidad,
y a su vez una percepción de no tener los recursos suficientes para afrontar esta situación. Es no solo percibo una amenaza a mi integridad, sino que además percibo que no tengo los recursos suficientes como para afrontar esto. Más allá, por eso, de la causa que uno podría adjudicar al sufrimiento, tiene que ver con este balance entre la percepción de amenaza y los recursos como para hacerle frente. Oye, Gonzalo, entonces estamos hablando que este sufrimiento, digamos, lo podemos vivenciar cuando sentimos que se nos cierran todas las opciones para solucionar o hacer frente a una situación, ¿no? Cuando probablemente pues vemos esa dificultad de ver la claridad frente a la oscuridad, algo así como se nos cierran como todas esas opciones, ¿cierto? Ujú. Claro, exacto. Cuando la persona ha intentado de una manera, de otra, ha buscado distintas como alternativas, pero siente, evalúa que ya no puede, que esta situación es una amenaza demasiado grande y que en este momento, porque esta es otra cuestión importante en relación al sufrimiento, no es algo que se presenta y permanece, o que si uno ve situaciones de sufrimiento tiene que ser siempre así. Digo, a veces el sufrimiento es dinámico y la persona puede sufrir en un momento, pero trabajar en relación a la amenaza o trabajar en relación a los recursos con los que cuenta para hacerle frente. Pero como decías, es cuando la persona siente que ya no puede vislumbrar esa luz en la oscuridad, o que ya no se le ocurre otra alternativa para afrontar lo que le pasa. Oye, Gonzalo, entonces esta, digamos, dificultad que de repente vemos tanto para solucionar esa causal de sufrimiento como recursos para afrontarlo puede ser en diferentes áreas de nuestra vida. Claro, exacto, sí, puede ser por distintas, puede estar como determinado por distintas dimensiones de la persona, por distintos aspectos que hacen a la vida de la persona, sea por cuestiones que tienen que ver con la salud física, con la salud mental, con los vínculos, con las emociones. Entonces, quizá hay algo de la realidad que es amenazante, que se puede mejorar, sobre la cual se puede trabajar, pero a la vez también se puede trabajar potenciando esos recursos de afrontamiento de la persona, los recursos con los que cree no tener para enfrentar la situación, o trabajar en ambos sentidos, en eliminar o mitigar en la medida de lo posible eso que sí se puede controlar en relación a la amenaza concreta, pero trabajar a su vez con los recursos de los que dispone la persona, porque también nuestro trabajo es en relación a eso, a los recursos que puede desplegar la persona ante el sufrimiento. Eh, Pensaría entonces, Gonzalo, ayúdame, si puedo tener, por ejemplo, yo como persona, como ser humano, pues participo e interactúo en diferentes contextos personales, como puede ser, sí, con otras personas, pero también la parte más emocional, ¿no? Donde podemos sufrir de alguna cuestión como depresiva o ansiosa, o también en mi parte espiritual, donde no encuentro como ese sentido, como preocupaciones más allá que pudieran ser en qué creo en realidad, o estos momentos críticos, como bien decías, cuando alguien tiene una enfermedad avanzada, de repente el no saber incluso qué puede pasar después de que yo cierre mi ciclo terrenal, ¿no? Y que llegue el Ujú. momento de la muerte, o bien situaciones incluso pues de relaciones interpersonales, como decías, ¿no? El de repente tener sufrimiento porque estoy, pues no sé, teniendo una cuestión familiar importante, una relación de pareja que llegó a una conclusión por un divorcio, por una separación, y estoy teniendo un sufrimiento importante, y cómo poder saber que estoy pasándola mal, por ejemplo, que esto ya es sufrimiento, pero que también existen pues profesionales como tú que pueden ayudarnos a acompañar, ¿no? Y esto también tiene que ver con este arte del acompañamiento, que no siempre sabemos a dónde acudir, cómo sentirnos acompañados en realidad, porque es muy difícil el de repente estar pasándola mal y no saber cuáles pueden ser los caminos o las personas o los profesionales a los que yo puedo acudir, ¿no?
Sí, te escuchaba y pensaba, como bien decías, hay distintos momentos a lo largo de la vida con distinta causa, distinta etiología que podrían generar sufrimiento, que también a lo largo de la vida uno cuando en retrospectiva mira esos distintos momentos de sufrimiento también los va revalorizando de una forma diferente en función de las cosas que uno va, las experiencias que uno va teniendo. Y yendo hacia lo que sí me parece importante en relación a esto y yendo hacia el acompañamiento, tiene que ver con la percepción, como decía, de la persona de sentir que ya no puede más con esta situación, independientemente del momento de la vida o la causa por la cual siente que está sufriendo o la dimensión a través de la cual se expresa, sean los vínculos, sean las emociones, sea a través de alguna dolencia física, es importante atender a eso y pedir ayuda. Y sí, quizá en función del el argumento, el motivo que lleva al sufrimiento, poder pensar también como un profesional idóneo en ese área específica y en relación a la problemática. Y si es una problemática de pareja o de separación, buscar, por ejemplo, un especialista en eso. Y en el caso, y tomando lo que decíamos de los cuidados paliativos y que es el marco en el que uno trabaja, el acompañamiento en ese momento, también buscar profesionales que estén formados en el ámbito del acompañamiento en cuidados paliativos, que es un poco más mi experiencia. Claro. Oye, Gonzalo, pensaba ahorita algo muy importante. A veces cuando estamos en un momento de mucho sufrimiento en cualquiera de nuestras áreas, eh, pensamos que incluso es mejor guardarlo, ¿no? Y mucha gente sufre en silencio. Y creo que es muy importante que la audiencia pudiera entender que no necesariamente tenemos que padecer esto, ¿no? Que es como el empezar a identificar este sufrimiento, también es como una alerta de decir algo no está bien, algo no estoy logrando ejecutar o no estoy logrando encontrar otras alternativas que me permitan solucionar o hacer frente de una mejor manera a esta situación que puede ser de estas que platicábamos. Pero creo que es importante no sentir o no vivirlo solo, ¿no? Porque creo que eso complicaría las cosas. En tu experiencia, ¿qué sucede cuando no nos damos la oportunidad de poder pedir esta ayuda o poder compartir esta causal de sufrimiento con otra persona? ¿Qué sucedería si lo vivimos pues realmente sí en soledad o lo dejamos que se vuelva crónico? Bien, pensaba, por un lado, la importancia de justamente de poder comunicar que estamos sufriendo, de poder pedir ayuda, de poder valorar esta situación y quizá pedir un acompañamiento, y también desde la visión de los profesionales de la salud, desde el rol de los profesionales de la salud, pensaba en desarrollar una actitud que sea sensible también ante ese sufrimiento, a veces silencioso del otro, que al otro le cuesta expresar, pero ser como proactivos en identificarlo y en tratar de aliviar ese sufrimiento. En relación a la pregunta puntual que me hacías, creo que es importante trabajar en que no se cronifique este sufrimiento, en que es saludable pedir ayuda y ser acompañados, pero también en la importancia de que los profesionales acompañemos en los tiempos y en los términos del paciente, porque es verdad, como decías, la importancia de poder acompañar, de poder pedirlo, de que no se cronifiquen estas situaciones y los riesgos que tiene a veces la cronificación de una conducta que resulta desadaptativa, pero también saber que el acompañamiento implica seguir como ese ritmo propio, ser como respetuoso de ese ritmo propio y de los límites que la persona va imponiendo, a veces incluso a nuestra intervención. Yo creo que ahí tenemos que ser los profesionales, tener como dos aspectos. Por un lado, la formación técnica necesaria para el abordaje del área en el que nos desempeñamos, pero además un trabajo en relación a nuestro rol y nuestro rol cuando a veces incluso el saber que tenemos nos pone límite por las circunstancias, por las posibilidades de la persona y cómo acompañar también en ese momento. Oye, Gonzalo, ahorita justamente me nace una inquietud de preguntarte, ¿cualquier persona puede acompañar? Porque pensamos que acompañar solo es estar contigo, ¿no?
estar como ahí al lado. Y es cierto que a veces incluso, no sé si a ti te ha pasado, pero hay pacientes a los que les preguntamos, si usted tuviera algún problema, ¿a quién acudiría? ¿No? Y puede ser desde que nos digan a un amigo, a un representante de mi religión, o puede ser a un, no sé, algún brujo de mi pueblo, ¿no? Acá todavía hay algunas cuestiones así, o a un especialista como tú en la cuestión psicológica, o alguna otra persona que sea a lo mejor experta, pero platícanos, es importante tener algunas características para acompañar o cualquier persona lo puede hacer. Creo que es importante tener como algunas características que se pueden desarrollar. Digo, que no es que si uno no las tiene, quizá nunca las va a tener. Sí, quizá esto, prestar atención a cómo el otro quiere ser acompañado, aprender a en qué momento uno escucha, en qué momento uno pregunta, a decodificar de algún modo los silencios que suceden en el acompañamiento. No todos pueden acompañar, muchos acompañan a veces quizás sin ser conscientes de que están acompañando, porque también nos encontramos a veces con muy buenos acompañantes que quizá no están formados en acompañamiento o que no tienen la teoría sobre el acompañamiento, pero sí creo que siempre se puede trabajar sobre las habilidades para acompañar. Sobre la importancia de una escucha activa, de una escucha honesta, de fortalecer la relación, de crear un vínculo de confianza, de una presencia sostenida a lo largo del tiempo que el paciente necesite para desplegar aquellos quizá puntos principales de sufrimiento. No estar quizá como si nos pasa cuando estamos interviniendo más desde un rol clínico, como muy apegados a resultados a reglas o a estadísticas, sino también al ritmo propio de la persona en relación a esta situación, al menos en el ámbito de los cuidados paliativos, vital, de amenaza, que lo confronta con una situación que más allá de su percepción también es una amenaza concreta como puede ser una enfermedad. Oye, Gonzalo, justamente entrando en materia de lo que implica cuidados paliativos, que son aquellos pacientes que se encuentran en una situación vulnerable de salud y que requieren pues esta cercanía por parte de todo un equipo, ¿nos pudieras compartir desde tu experiencia cuáles son las causas de sufrimiento y los tipos de sufrimiento que experimenta un paciente, una persona que está justamente en este momento crítico de su vida experimentando una enfermedad que le puede causar como muchas limitaciones, muchas pérdidas, muchas situaciones críticas en su vida? Sí, en este marco en particular se presentan dos sufrimientos. Uno, dos sufrimientos, por decirlo de algún modo, o dos como grandes categorías vinculadas al sufrimiento. Uno que tiene que ver con aquello que se puede de algún modo controlar, mitigar, que es el sufrimiento que se conoce como sufrimiento evitable, más vinculado a, como decía, el control de síntomas, donde se puede intervenir para generar una mejora en relación al alivio de ese sufrimiento, y un sufrimiento que tiene que ver más con la condición existencial de la persona, que es inevitable a veces en cuidados paliativos, en este momento de enfermedad avanzada. Y son dos sufrimientos con los que uno trabaja. Quizá, como decía, el primero es el que es evitable, el que uno puede controlar de alguna manera o intervenir de alguna manera, y el segundo que requiere también de aliviar ese primer sufrimiento, porque es parte como del marco que uno tiene que generar para poder acompañar ese sufrimiento que es existencial, pero también se puede trabajar con este. Más quizá, como decía, sin quizá esperar resultados o estar apegado a ciertas normas, sino acompañar ese proceso que es propio de cada persona. Entonces, tendríamos que contemplar justo esto que decías al principio, ¿no? Que hay diferentes tipos de sufrimiento, dependiendo de, y que en este escenario de paliativos habrá uno que requiera pues un trabajo, pues en ambos creo, pero el primero tratar de evitar o de mitigar
cualquier molestia física que puede causar la enfermedad o los tratamientos que también pueden ser difíciles. Y la parte un poco que tú estás trabajando un poquito más, Gonzalo, que es la cuestión espiritual, ¿no? Esta parte, ¿nos pudieras compartir un poquito más? ¿Por qué sufrimos los seres humanos en la cuestión espiritual? ¿Por qué estamos experimentando como esta necesidad que incluso yo pensaría que cuando estamos al final de nuestra vida se acentúa más, entran como más las crisis de índole existencial, espiritual, pero ¿qué nos pudieras compartir un poquito en ese sentido? Sí, como decías, el momento del final de la vida, cuando hay una amenaza a la vida significativa, las necesidades espirituales e incluso los recursos espirituales se despliegan con mayor claridad. La persona quizás siente mayor necesidad de reencontrarse con seres queridos, de reconciliarse, de autoperdonarse, de narrar lo que ha sido su vida, de tratar de encontrarle un sentido a lo que ha sido su vida, de recuperar fuentes de esperanza, de una esperanza que sea dinámica, que sea realista, que se adapte a sus circunstancias particulares, pero una necesidad también de estar conectado, de estar conectado consigo mismo, conectado con los demás, con las personas que le sean significativas, pero también conectado con una realidad superior, podríamos decir, que puede ser desde lo religioso, desde la conexión con la naturaleza, no pensarlo la conexión con algo más allá de lo físico, de los vínculos, de las experiencias cotidianas. Sentir como cierta pertenencia, como decía, al orden de la naturaleza, a una comunidad religiosa, a una filosofía determinada de vida, pero sentirse en conexión con algo más allá de lo habitual, de los vínculos y de lo que tiene que ver con uno mismo y la esfera más intrapersonal. Oye, Gonzalo, ahorita que escuchaba un poco como estos tipos de necesidades espirituales que son como muy importantes y que no tendríamos que esperar a llegar al final de vida para hacer reflexión sobre estos puntos. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, hay personas que en ocasiones no tienen un sentido de vida, ¿no? No saben qué significa ni siquiera tener sentido de vida y que no necesito llegar a este punto crítico de pensar que mi vida puede concluir pronto para empezar a reflexionar sobre el tema. ¿Tú qué nos compartirías, por ejemplo, en este punto en particular de ese sentido de vida? ¿Qué sería y cómo poder sentirme acompañado o cuál sería el objetivo también tuyo de acompañar a alguien en esta falta de sentido de vida? Bien, quizá bueno, pensaba, ¿no? En cuáles son las circunstancias en las que se encuentra la persona y por qué siente que ha perdido el sentido o que su vida ha perdido sentido en función de las circunstancias y a qué adjudique esa pérdida de sentido, quizá poder como definir hacia dónde orientar el acompañamiento. En principio, como decía, acompañar sin quizá ir con la expectativa, más allá de que obviamente, por supuesto, el objetivo de uno es ayudar, sin ir con la expectativa, con un resultado determinado, acompañar ese momento incluso de pérdida de sentido de la persona. Acompañar, aunque pueda ser frustrante, aunque a veces pueda ser como difícil, acompañar hasta generar un vínculo de confianza que permita quizá reflexionar en torno a estas cuestiones que hacen al sentido de la vida. Como decías, quizás no siempre esa pérdida de sentido está vinculada a una enfermedad o es en el final de la vida, puede pasar en otros momentos. Creo que es importante trabajar si nos damos cuenta, porque creo que a veces los seres humanos necesitamos situaciones como que sean un hito en nuestra vida para poder reflexionar sobre eso. Pero creo que el hecho de empezar a cuestionarnos sobre la vida que tenemos, lo que hacemos, si nos gusta, si somos felices con la vida que tenemos.
explorar cómo nos sentimos con nosotros mismos, trabajar sobre nuestros puntos de vulnerabilidad, sobre las cosas que creemos que le dan sentido a la vida, qué nos gustaría. Creo que es importante reflexionar más en los casos de pérdida de sentido, quizá no específicamente en el final de la vida, quizá como trabajar reflexivamente en relación a las elecciones, a los deseos, a los objetivos, las metas de vida. Me parece este punto en particular, Gonzalo, muy importante porque es cierto, a lo largo de nuestra vida podemos tener pues esta pérdida de sentido, ¿no? Incluso a lo mejor ni siquiera habernos preguntado esto que tú nos dices, ¿no? Si lo que hago me gusta, si hay algo que le dé como dirección a mi existir, ¿no? Que serían reflexiones que creo que ha habido un boom. Tú me dirás, Gonzalo, tú en tu país, en general en el mundo, la necesidad de tener más cercanía con lo espiritual, ¿no? Con hacernos este tipo de preguntas. En quién soy, a dónde voy, qué hago, si lo que hago tiene esa sensación de placer incluso que me hace tener como a más energía, como más motivación de hacer las cosas, o al revés, cuando entramos en una parte mecánica de tengo que ir a trabajar, tengo que hacer cosas en mi casa, tengo que ya como algo muy, muy mecánico, como muy estructurado, sin realmente preguntarme si eso me genera a mí alguna sensación placentera, ¿no? Hasta el hecho, no sé, de convivir con las personas, de comer, de sentir, de estas cosas que uno no siempre reflexiona, ¿no? Y que no necesito a lo mejor de muchas situaciones o complejidades para empezarme a preguntar qué está sucediendo conmigo, ¿no, Gonzalo? Hacerse preguntas. Te pediría retomáramos porque se nos fue un poquito la conexión. Entonces, te preguntaba yo un poquito sobre justamente qué hacemos con estas reflexiones, por qué esta necesidad humana de encontrar algo que nos llene, que nos dé sentido. Sí, creo, decía, si está que últimamente está como en auge, o que quizás se le está dando mucha más importancia, se le está prestando más atención. Creo que desde dos lugares. Por un lado, desde los profesionales de la salud, que para acompañar mejor nos vamos dando cuenta que necesitamos alguna formación más allá de la formación de la universidad o la formación específica de nuestros roles, pero también en las personas que uno acompaña y que vienen con demandas y con preguntas vinculadas al sentido, el propósito de la vida, si estoy haciendo algo que para mí tiene sentido, que a veces va en contraposición también de un mundo en el que vivimos, que quizás es como muy acelerado, con la satisfacción inmediata de todo, pero bueno, quizás es un ejercicio como a contracorriente, pero que cada vez más está presente en las personas que sufren o que están pasando un momento de sufrimiento, esta pregunta sobre el qué estoy haciendo de mi vida y qué quiero para mi vida y si esta vida que estoy haciendo tiene propósito, y trabajar cuestiones vinculadas a la conexión con uno mismo principalmente, pero también y en función de esa conexión con uno, con otros y con, como decíamos, lo que está más allá de uno y los otros. Entonces, bueno, eso justamente nos hace reflexionar, yo creo, Gonzalo, en lo importante que es eh, sentirse acompañado en situaciones críticas, en todas estas necesidades que podemos tener, ¿no? Que la propia dinámica de la vida muy acelerada nos ha puesto, e incluso la parte tecnológica que también nos ha hecho como perdernos a veces del contacto humano, ¿no? Nos conectamos a través de la máquina o nos acompañamos con el teléfono, ¿no? Nos sentimos a veces con esa necesidad de acompañarnos a través de un aparato electrónico que puede ser videojuego, puede ser el teléfono celular, y que también tendríamos que ponernos un poquito a reflexionar y cómo saber que existe una persona que ha generado una preparación profesional como tú, con cursos constantemente de actualización para decir, tengo que
generar ahora mayores herramientas para poder acompañar a alguien, ¿no? Como bien dices, incluso pues todos los que trabajamos en estos escenarios de paliativos, tanto los médicos como las enfermeras, como nosotros psicólogos, trabajadores sociales, cualquier profesional de la salud que tiene que agregar a su área de experiencia, ahora también cultivar el arte del acompañar, ¿no? Cómo hacer este arte, porque realmente bien tú lo dices, podemos aprenderlo, así como yo puedo aprender a pintar y a lo mejor no sé nada de pintura, pero puedo ir desarrollando algunas habilidades. También en este arte de acompañar podemos ir desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Sí, podemos ir desarrollando ciertas habilidades, pero creo que más allá de por qué uno debiera formarse, pensaba que partimos como de una necesidad percibida en general de los profesionales de acompañar muchas veces cuando quizá no tenemos todas las respuestas o de acompañar ante situaciones de sufrimiento elevado. En principio eso, a mí me sorprende que cada vez haya más interés, me motiva que cada vez haya más interés, pero también que ese interés sea justamente motivado por la percepción de que hay una parte de nuestro trabajo profesional que nos cueste y que tiene que ver con el acompañamiento. Y muchas veces en situaciones de, como decía, sufrimiento elevado o complejidad, no solo en cuidados paliativos, sino incluso en otras áreas de lo que es la atención sanitaria. Pero la importancia no solo para acompañar a otros de una mejor manera, sino también para ese trabajo que muchas veces hacemos intuitivamente o porque es parte de nuestro quehacer, también hacerlo con mayor conciencia y con mayor conciencia respecto a las herramientas con las que podemos contar o lo importante que es uno como recurso para el acompañamiento y cómo trabajar sobre uno más allá de lo que uno ya sabe. Oye, Gonzalo, a veces tenemos por ahí varias personas que están como muy interesadas en acompañar a alguien en sufrimiento, pero yo quisiera preguntarte a ti como experto, ¿el tener ganas de acompañar es suficiente para ayudarle a alguien o es importante visualizar que también hay diferentes, podría llamarle, no lo sé, tú me dirás, niveles de acompañamiento o diferentes momentos en diferentes necesidades de acompañamiento? Porque es cierto que a veces, por ejemplo, yo pensaría, no, si me encuentro a alguien en la calle que puede ir caminando pero va llorando, ¿no? O va en el transporte público y va llorando, el simple hecho a lo mejor de preguntar si está bien, si le puedo ayudar en algo, ya estoy haciendo un acompañamiento, pero probablemente no sea un acompañamiento tan profundo o tan formal como sería un profesional de la salud o de la salud mental en la parte psicológica o bien alguna otra área que se pudiera hacer, pero finalmente hay niveles de acompañamiento, hay como diferentes perspectivas para poder acompañar a alguien en sufrimiento. Pensaba, no es suficiente con las ganas, aunque es súper importante. Si bien es una buena actitud y ya es importante y valorable el interés y las ganas de acompañar, creo que también, y en función de la complejidad de la situación, es necesaria la formación en acompañamiento. Sí, quizá pienso que hay como distintos niveles del acompañamiento o de las necesidades de acompañamiento. Y en función de esas necesidades, para alguien puede ser suficiente que te pregunten quizá en el transporte público si te sentís bien y quizá ese ha sido un acompañamiento exitoso para esta persona y el grado de sufrimiento que presentaba y lo receptiva o no que estaba, ¿no? Como a esa intervención de acompañamiento de un desconocido en el transporte público, distinto quizá a una situación de sufrimiento inevitable de una persona en una situación de final de vida con alguna otra historia eh, alguna otra cuestión vinculada a lo vital que afecte la situación. Entonces creo que a veces sí todos podemos acompañar dependiendo de lo que el otro necesite. Esto es lo fundamental. ¿Qué es lo que el otro necesita? ¿Es suficiente con una palabra de aliento, hacerle compañía, preguntarle cómo está o necesita ayuda especializada? Y quizás si vemos que el sufrimiento de esta persona no es suficiente con nuestros recursos
más allá de las ganas y la predisposición, sí quizá pensar en una ayuda especializada. Creo que un poco tiene que ver con esto, con las necesidades dinámicas de la persona y la efectividad quizá de los distintos tipos de acompañamiento. Oye, Gonzalo, ahorita ante esta, digamos, puntualización que haces de que hay diferentes como niveles también dependiendo la problemática, ¿no? También la intensidad con la que podemos nosotros, pues no sé, como categorizar un tipo de sufrimiento que puede ser un sufrimiento que a lo mejor es más cortito, a lo mejor momentáneo, o un sufrimiento que ya conlleva una profundidad mayor en otras áreas y que además se pueden como agregar áreas, ¿no? En lo que vemos de paliativos, además de un sufrimiento físico por una molestia, también viene lo emocional, también viene lo espiritual, también vienen como otras áreas por las cuales podemos tener este sufrimiento. También se puede, digamos, acompañar en silencio. El silencio puede llegar a ser incluso favorable o terapéutico. ¿Qué nos compartirías tú? Me parece que el silencio es desde de lo comunicacional de lo más importante, más allá de lo que decimos y muchas veces de lo que escuchamos, el cómo habitamos los momentos de silencio con la persona que acompañamos. Y no tiene que ver con hacer silencio porque sí, si ese silencio va a ser incómodo, si ese silencio le va a transmitir mi incomodidad a la persona a la que acompaño, si ese silencio lo va a poner incómodo al otro, tiene que ver más con la conciencia de ese silencio como parte del acompañamiento, pero que tiene un potencial a veces mayor que lo que podemos decir o que incluso lo que podemos escuchar. Es que está sucediendo en este momento de silencio. Eh, que en general simplemente sucede, no es que uno planifica que va a ir a hacer silencio con la persona, sino que sucede incluso en el medio de una entrevista. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? La conciencia que tenemos respecto de ese silencio y que no sea la intervención para escapar de algo que no quiero responder, de algo que no me animo a decir, sino que sea un silencio que diga mucho, de algún modo. Oye, Gonzalo, ahorita pensaba que a veces estos silencios son necesarios, ¿no? También como para dar pauta a que no siempre me animo a la primera a hablar y a expresar todo lo que puedo estar sintiendo, y que pensaría que también tener la prudencia y la paciencia para abordar el sufrimiento en el acompañamiento también puede ser un ingrediente muy importante, ¿no? Porque en ocasiones, y lo digo porque en el contexto sobre todo de hospital o en el contexto de situaciones de enfermedad física, uno quiere todo rápido, ¿no? E incluso como personas uno quiere encontrar la solución rapidísima, pero creo que contar con estas herramientas de la paciencia, la tolerancia, la prudencia, pudieran ser este cajón de herramientas para acompañar a alguien en este proceso, también irnos preparando para eso y no decir, bueno, si no me dices nada, entonces ya mejor nos vamos, ¿no? Ujú. Sí, pensaba mientras te escuchaba en un modelo de acompañamiento, que es un trabajo de Jane Sinclair sobre cómo brindar acompañamiento espiritual, que consultaban a varios expertos en el área y pensaban un modelo que tenía que ver con el habla y cómo domesticar la lengua, pensando en el sentido de oportunidad, el momento en el que digo, el momento en el que valoro el silencio, el momento en el que acompaño en silencio, o el sentido de oportunidad para lo que voy a decir, el haber construido como una confianza suficiente, aunque sea en una primera entrevista, porque a veces hay que transmitir información en entrevistas iniciales. Eh, Tener como sentido de oportunidad, delicadeza, tratar de construir una narrativa con el otro, de usar palabras o modos que al otro le puedan resultar propios, como valorando la palabra del otro, citando lo que el otro nos ha dicho, para poder en sus propios términos ir como esto, compartiendo con sentido de oportunidad la información que podemos tener que transmitir o aquello que nos parece importante preguntar.
también desarrollar el sentido del tacto, era otra de las cuestiones importantes en el acompañamiento, ser prudentes si vamos a tomar una mano, qué vínculo tenemos con esa persona, cómo hacerlo, en qué momento. También un poco la escucha, el cultivo también de la presencia. Son como distintos aspectos, no solo el uso del silencio, sino de cómo escuchamos y cómo nos comunicamos empáticamente, compasivamente al ritmo del otro en el proceso a veces de lo que es el acompañamiento en el sufrimiento. Pero qué importante saber, Gonzalo, que esto también es al ritmo de la necesidad o la preparación que tengamos para afrontar, ¿no? Porque no necesariamente todos vamos al mismo ritmo. Y si esto no empata la persona a la que estamos acompañando con lo que nosotros estamos también detectando con ellos, pues puede ser incluso contraproducente que estemos en canales distintos, ¿no? Esto que mencionas de la comunicación, del ritmo, de las propias necesidades que tiene el paciente, que no son las propias, sino lo que el paciente me va marcando. Y creo que eso también es importante, sobre todo si quisiéramos como profesionales de la salud, porque te comparto un poco que tenemos mucha audiencia de público general, pero también especialistas en la salud física y mental. Creo que es importante dejar ese mensaje, ¿no? El que tenemos que ir conociendo a la persona que vamos acompañando, el ritmo que también se sienta capaz de llevar, la pauta para poder tocar temas que en determinados momentos se pudieran tocar y en otros a lo mejor dejarlo como en stand-by porque en ese momento pudiera no estar listo, pero no quiere decir que no lo quiera tocar, probablemente lo hará en otro momento, en otra circunstancia y con las condiciones que sienta que son favorables para poder, pues sobre todo externar cosas que son muy personales, ¿no, Gonzalo? Sí, que son personales y que suelen generar o conectar con puntos de sufrimiento. Creo, como decías, un vínculo que esté basado en la confianza, que esté basado en una presencia sostenida a lo largo del tiempo de parte de los profesionales, sostenida incluso durante una misma entrevista, donde tengamos una actitud de apertura, de predisposición a alojar el sufrimiento del otro, que el ser estar realmente receptivos, estar realmente con intención de acompañar, porque eso es lo que también transmitimos a la persona y lo que la persona percibe de nosotros, tener la disposición a hacerlo, como decías, ir viendo cuál es su modo, su ritmo para comunicarse, quizá como yo decía anteriormente, tomando algunas frases o algunas expresiones o algunas cosas que hemos podido construir juntos en encuentros anteriores, siempre validando lo que le pasa, tratando de encontrar un equilibrio en la progresión de la información, con la transmisión de cualquier información y las necesidades y posibilidades de la persona en el momento particular, siempre chequeando que lo que quisimos transmitir haya llegado a la persona de forma clara, que compartiendo información, pero abriendo a que la persona pueda expresar lo que le pasa y generando un contexto que sea favorable en la medida de lo posible para eso, un contexto de tranquilidad, de privacidad, donde tengamos tiempo y una actitud como de genuino interés, donde la persona no esté con dolor, que se sienta bien, que tenga también como la disposición para hablar de lo que le pasa. Más para en relación al acompañamiento y conversaciones de mayor profundidad o de conexión con cuestiones existenciales o vinculadas a la finitud de la vida. Oye, Gonzalo, bueno, estamos ya casi concluyendo el programa, se fue como esto muy rápido, pero quisiera preguntarte, ¿cómo dejar el mensaje a los radioescuchas del programa de cómo identificar que estoy sufriendo, pero que también tengo la posibilidad de solicitar la orientación y el apoyo de alguien que me pueda justamente ir acompañando, que es como ir a la par conmigo para ir haciendo seguramente estas reflexiones, ir abriendo las posibilidades de solución a los problemas, pero también
¿qué le dejarías de mensaje a los profesionales de la salud al darnos cuenta que la persona tiene en diferentes momentos de su vida, pues, que experimentamos, porque lo hacemos todos, no estamos exentos nosotros, ni tú ni yo, de sufrir? Eh, ¿Qué le dejarías también de mensaje a todos los profesionales de la salud con respecto al sufrimiento? Creo para los oyentes que si identifican momentos o circunstancias que les generan sufrimiento, que sienten que no tienen los recursos para enfrentar algo determinado que les pasa, que el sufrimiento se puede trabajar, se puede aliviar, se puede elaborar en función de aquello que cause ese sufrimiento, que es un buen primer paso, pedir ayuda si me doy cuenta que no puedo y que no estoy pudiendo resolver esto que me pasa en mi entorno como más cercano y familiar y los vínculos de proximidad. Si me doy cuenta que esta situación se extiende en el tiempo, que he intentado distintas cosas y siento que sufro, también es importante prestar atención a eso, pero sí me parece necesario como destacar que se puede trascender el sufrimiento, que se puede elaborar el sufrimiento, incluso en situaciones límites, que se puede trabajar mucho reflexivamente y con introspección y sobre uno mismo en relación al sufrimiento, y también para los profesionales, que se puede trabajar mucho, no solo en cuestiones vinculadas al acompañamiento de estos temas, de las cuestiones espirituales y vinculadas al sufrimiento, no solo el acompañamiento, sino también el trabajo sobre uno mismo como el principal instrumento para acompañar a alguien que está sufriendo. Oye, Gonzalo, y yo te preguntaría otra cosa, ¿por dónde empezar? Porque a veces queremos hacer este trabajo de acompañamiento, queremos brindarle también ayuda o soporte a nuestros pacientes que son a lo mejor momentos vulnerables, o cualquier persona dedicándonos a este campo de la salud. ¿Por dónde empezar también a desarrollar o pulir herramientas de acompañamiento? Porque a veces uno no sabe tampoco cómo iniciar este camino de acompañar a alguien. ¿Cuáles pudieran ser como algunas sugerencias que tú nos pudieras compartir al respecto, algunas opciones para poder iniciar? Me parece que es importante, si se puede, desde instancias de pregrado o de carreras de grado, empezar a incorporar el trabajo en relación a aspectos espirituales, el ser del profesional, herramientas de acompañamiento, herramientas de autoconocimiento. Me parece que si se puede empezar ya desde la formación de grado de las carreras de la salud, sería como la mejor intervención, como para ir generando ya como un abordaje integral en la misma formación. Y luego, una vez para profesionales en práctica, creo que es muy importante, como decíamos, la formación técnica de las disciplinas. Y creo en paralelo, luego de tener como ese trabajo ya clínico y esa formación clínica necesaria, poder también reforzar o pulir, como decías, aspectos vinculados al acompañamiento, porque creo que son necesarias en el ámbito de la salud ambas cosas, la formación en psicología clínica, como en nuestro caso, pero además la formación en acompañamiento o currículas que contemplen ambas cosas, ¿no? La formación técnica y una formación más centrada en la persona del profesional. Oye, Gonzalo, y si alguien quiere entrar en contacto contigo para que le brindes acompañamiento, alguien quiere que le asesores un poco con esta información sobre cómo prepararnos, dónde prepararnos, ¿dónde pueden entrar en contacto contigo? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo establecemos ese contacto, digamos, contigo? Aunque estás en Argentina, la virtualidad nos ayuda muchísimo. ¿Cómo poderlo hacer? Nos ayuda mucho y también permite, como decías, acompañamientos a la distancia, que es para otro episodio de Metamorfosis, pero se puede también acompañar a la distancia. Mi correo electrónico es mi nombre completo, gonzalosanchezvelasco@gmail.com, y en Instagram también mi nombre completo, me pueden consultar cualquier cosa por ahí.
Y Muchísimas si gracias, Leticia. no, si nos los permites, pues te vamos a postear ahí en Metamorfosis, en nuestras redes, para que sea más sencillo que la gente te pueda ubicar. Y bueno, si algo puedan necesitar, pues ya saben que le dan de referencia a Gonzalo, pues lo escucharon aquí en Metamorfosis, para que él también pueda tener un poquito de contexto, ¿no? De cuál puede ser la necesidad, tanto personas, como bien dices, el acompañamiento se puede hacer virtual, por vía telefónica, por todas las vías que tenemos, y también pues el asesoramiento a los profesionales de la salud, porque pues tú te estás también preparando y nos acompañas ahora en la formación del grupo de acompañamiento espiritual clínico, que está siendo como muy buen recurso. Y muchísimas gracias, Gonzalo, por permitirnos llevar contigo esta entrevista, que ha sido muy interesante y que esperemos no sea la única vez que podamos tenerte aquí con nosotros de invitado en Metamorfosis. Muchísimas gracias, Leticia, por la invitación. Un gusto, un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues bueno, este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden que nosotros estaremos aquí acompañándolos la próxima semana, jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.